Pues bien, es la hora en punto, entonces creo que demos comienzo. Hola, buenas tardes, mañana o donde sea que estén a todos ustedes. A nombre del ISHLT y ahora de nuestra gran comunidad de ISHLT en español y del grupo de actividades académicas, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Juan Manuel Ortega de la Universidad de Pensilvania y es un placer para mí darle la bienvenida al grupo de trasplante pulmonar. Antes de presentarlos y dar comienzo, me gustaría aprovechar también para invitarlos a que sigamos creciendo esta gran comunidad del ISHLT en español. Creo que somos un grupo grande con el cual podemos aprender muchísimo entre nosotros y contribuir de manera muy importante al grupo de actividades, tanto de la falla cardíaca como pulmonar terminal, el trasplante y las terapias que se relacionan con esto. Entonces, sin más por el momento, para darle inicio al webinar de trasplante pulmonar, los dejo con el moderador del grupo, el doctor Alejandro Bertolotti. Él es jefe de trasplante cardíaco y pulmonar en la Fundación Favaloro en Buenos Aires, Argentina. Doctor Bertolotti, el foro es todo suyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, buenas tardes, buenos días. Como decía Juan, donde sea que estén, espero que puedan aprovechar este espacio. Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible a esta hora que tenemos por delante, que nos ofrece tan gentilmente la sociedad, para poder hablar de trasplante pulmonar y de aquellas cosas que hoy nos empiezan a interpelar, a interrogar, y cuáles son los límites de lo que hacemos. Así que hemos decidido llamar a este espacio, a este webinar, Traspasando Fronteras en Trasplante Pulmonar, Receptores de Alto Riesgo. Tendremos 2 ponencias, a partir después de las cuales vamos a poder tener tiempo para discutir un poco. Les agradezco a todos aquellos que están presentes y a todos aquellos que contestaron la encuesta que enviamos para poder, de alguna manera, generar alguna especie de discusión, debate a posterior. Así que bueno, sin más vueltas, les presento a la doctora Aida Venado, de la Universidad de California, San Francisco, quien nos pondrá como primera ponencia el título, o tratar de responder la pregunta, si está listo el cuerpo para recibir nuevos pulmones, desde el punto de vista de la edad, la fragilidad, la obesidad, incluso más allá del ojo clínico. Los dejo con Aida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a la ISHLT por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Mi nombre es Aida Venado, yo soy neumóloga e intensivista de la Universidad de California, San Francisco. Y vamos a platicar hoy del tema, ¿está listo el cuerpo para recibir nuevos pulmones? Específicamente enfocándonos en edad avanzada, obesidad y fragilidad más allá del ojo clínico. Para empezar, ¿qué significa que el paciente esté listo para trasplante pulmonar? Esto quiere decir que el paciente está suficientemente enfermo para requerir trasplante y suficientemente sano para recuperarse y sobrevivir a largo plazo. Basado en el consenso de la ISHLT, esto significa que la persona tiene un alto riesgo de más del 50% de morir por enfermedad pulmonar en los siguientes 2 años y también tiene una alta probabilidad de más del 80% de sobrevivir 5 años después del trasplante si su injerto funciona adecuadamente. Ya que hay muchos factores que afectan estas 2 probabilidades, la selección de los candidatos para trasplante pulmonar requiere evaluación de su condición médica, psicosocial, así como su composición corporal y su potencial de rehabilitación. La ISHLT ha identificado a la edad avanzada como edad de más de 70 años, la obesidad medida con el índice de masa corporal de más de 35 y la fragilidad como capacidad funcional limitada como 3 características de los pacientes que, aunque no son contraindicaciones absolutas para trasplante, definitivamente aumentan el riesgo de muerte después del trasplante. Y es importante mencionar que cuando hay más de un factor presente, el riesgo de resultados adversos, más que sumarse, se multiplica. Y como platicaremos a lo largo de esta charla, estos factores frecuentemente están relacionados. Para empezar, tanto la edad avanzada como la obesidad en el receptor están asociados con un aumento en el riesgo de muerte de trasplante pulmonar. Como pueden ver en estas gráficas,
En el eje horizontal tenemos primero la edad del receptor y abajo el índice de masa corporal del receptor, mientras que en el eje vertical tenemos la mortalidad a 5 años. Y lo que podemos ver es que un paciente que recibe trasplantes a los 70 años tiene un riesgo de morir 2 veces mayor que el de un receptor de 55 años. De manera similar, un receptor que tiene un índice de masa corporal de 40 tiene un riesgo de morir 1.5 veces mayor que un receptor que tiene peso normal. Ahora, para empezar, ¿cuáles son los problemas que causa la obesidad en el trasplante de pulmón? Bueno, tenemos la dificultad técnica de la cirugía, que aumenta el tiempo de isquemia, puede haber problemas de dehiscencia de la herida quirúrgica y también atelectasia. Pero realmente el problema más importante es que aumenta el riesgo de disfunción primaria del injerto. Y esta disfunción primaria del injerto es como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, un edema pulmonar no cardiogénico que ocurre en las primeras 72 horas de la reperfusión pulmonar. Y está asociado con muerte, tanto a corto como a largo plazo, una estancia hospitalaria prolongada y también disfunción crónica del injerto pulmonar. Ahora, este aumento en la disfunción primaria del injerto se debe básicamente a la adiposidad. Se ha visto que el tejido subcutáneo abdominal a nivel de la vértebra L4, L5 en una tomografía computarizada predice el riesgo de tener disfunción primaria del injerto. Y esto es porque el tejido adiposo subcutáneo abdominal en pacientes obesos tiene un fenotipo inflamatorio. Y este causa una disfunción endotelial, así como acumulación de especies reactivas de oxígeno. Ahora, la verdad es que tanto el índice de masa corporal como la edad en los receptores de trasplante ha ido en aumento en todo el mundo, como podemos ver. Eso quiere decir que estamos trasplantando pacientes más complejos. Y por eso es importante entender cómo es que están relacionadas la vejez, la obesidad y la fragilidad en receptores de trasplante pulmonar, que es de lo que vamos a platicar. Para empezar, ¿por qué es que aumenta el riesgo de muerte después de trasplante con la vejez? Contestar esta pregunta es algo que un estudio muy grande nos ha ayudado. En este estudio, más de 5,800 pacientes que recibieron trasplante cuando tenían más de 65 años en Estados Unidos. En esta cohorte de pacientes, la mayoría eran hombres con enfermedad pulmonar restrictiva, con una severidad de enfermedad moderada, con una mediana del LAS de 39.9, y 15% estaban hospitalizados al tiempo de trasplante. Casi la mitad en terapia intensiva, aunque muy pocos con ventilación mecánica y con ECMO. Ahora, en esta cohorte de pacientes, algo que se vio es que a medida que la edad del receptor avanza, su sobrevida disminuye. Como podemos ver, pacientes de más de 75 años tuvieron una sobrevida de solo 3 años. Y las causas de muerte de estos pacientes con vejez eran diferentes. En estos pacientes aumentó la enfermedad cerebrovascular y las neoplasias como causa de muerte y también disminuyó la disfunción del injerto crónica como causa de muerte. Ahora, en esta cohorte, el factor de riesgo más alto para predecir la muerte después de trasplante es el estar hospitalizado al tiempo de trasplante, que estuvo asociado con un riesgo de muerte mayor en los primeros 3 meses de trasplante y también después de los primeros 3 meses de trasplante. Como pueden ustedes ver, un paciente que estuvo hospitalizado en cuidados intensivos tuvo un riesgo de morir casi 3 veces mayor que un paciente que estaba ambulatorio que vino al trasplante desde su casa. Similarmente, un paciente que estaba admitido en el piso de hospitalización tuvo un riesgo de morir 1.5 veces mayor que el paciente que vino de su casa. Entonces, realmente, la hospitalización en receptores con vejez antes de trasplante es un indicador de riesgo. Nos está diciendo algo de estos receptores. Y esto que nos está diciendo es sobre el envejecimiento biológico. El envejecimiento biológico está asociado con síndromes de disfunción. Uno de ellos es la fragilidad. La fragilidad es un síndrome de disfunción de la reserva y la resistencia a estresores, que se debe a la acumulación de déficits fisiológicos en múltiples sistemas y causa vulnerabilidad a eventos adversos como la dependencia y la muerte.
Entonces, como podemos ver en esta gráfica, podemos tener una persona que tenía una capacidad funcional independiente y tiene un estresor menor, como una infección de vías urinarias, y muy rápidamente se pasa a un estado de dependencia. Ahora, realmente el envejecimiento es una manifestación de daño celular acumulado. Existen 9 manifestaciones a nivel celular del envejecimiento y esas manifestaciones se traducen a manifestaciones multisistémicas, como vemos en el caso de la fragilidad, donde hay déficits en varios sistemas del cuerpo. 2 de ellos muy importantes son en la función muscular, con disminución de la fuerza muscular, disminución de la resistencia muscular, del tejido muscular, es decir, la sarcopenia, y también con cambios en la composición corporal, como aumento de peso y aumento de la adiposidad. Estos cambios resultan en una disminución de la capacidad física de la persona. Es importante notar que la falta de uso muscular causa algunos de estos cambios asociados al envejecimiento y que se puede ver en pacientes de todas las edades, no necesariamente en pacientes de edad muy avanzada. Es decir, que la edad cronológica de la persona es diferente de su edad biológica. Ahora, hay 2 modelos conceptuales de fragilidad que hemos usado en trasplante de pulmón. Uno es el índice de fragilidad por déficits y el otro es el fenotipo frágil. En el índice de fragilidad por déficits, básicamente hay un número de déficits relacionados que se acumulan en la persona. Por ejemplo, alguien puede tener muchas comorbilidades y a más comorbilidades que la persona tenga, más frágiles. En el fenotipo frágil, es un síndrome de disminución de la reserva fisiológica que realmente se traduce en una disminución de la capacidad funcional. Ahora, el objetivo de estos 2 modelos realmente es identificar a las personas frágiles, es decir, aquellas que tienen un mayor riesgo de eventos adversos. En cuanto al índice de fragilidad por déficits, básicamente una persona frágil es aquella que tiene el mayor número de déficits. Existen varias versiones, pero por ejemplo, en un índice de fragilidad en el que hay 32 posibles déficits, una persona con 8 déficits tiene un índice de fragilidad de 0.25, mientras que una persona con 16 déficits tiene un índice de fragilidad de 0.5, es decir, es una persona más frágil. Debido a que los déficits en general se acumulan con la edad, el índice de fragilidad se ha considerado un sustituto de la edad biológica, pero también el mismo índice de fragilidad tiene mayor variabilidad conforme la edad aumenta, lo cual nos dice que hay mayor variabilidad en la salud de los individuos conforme aumenta su edad. Ahora, en cuanto al fenotipo frágil, las personas frágiles son las que tienen una capacidad funcional reducida y hay 2 instrumentos que se han usado mucho, que son el fenotipo de fragilidad de Fried, en el cual las personas frágiles tienen fatigabilidad, baja actividad física, lentitud al caminar, debilidad muscular, pérdida de peso. En general, tener más de 3 de estas características se considera frágil. Y también tenemos la batería corta de rendimiento físico, en la cual se mide la capacidad de la persona de ponerse en balance estando de pie, levantarse de una silla y su velocidad al caminar. Y para esta escala, en general, un score de menos de 7 se considera frágil. Ahora, conforme se mida, el punto es que la fragilidad es un estado de riesgo y lo vemos en pacientes que tienen enfermedad pulmonar. Como vemos, una paciente que tiene enfermedad pulmonar, que está frágil, si tiene una exacerbación aguda, va a tener una disminución muy grande en su capacidad funcional y su recuperación no va a ser tan buena como una persona que no está frágil. Y esto es porque tiene una menor reserva fisiológica la persona para empezar y puede llevar a la discapacidad y la muerte. Este estado de riesgo, que es la fragilidad, es común en los candidatos para trasplante pulmonar. Dependiendo de cómo lo midamos, pues lo encontramos en el 10% en pacientes con la batería de corto rendimiento físico, 28% por el fenotipo frágil y 45% por índice de fragilidad. Ahora, la fragilidad está asociada con resultados adversos en trasplante pulmonar, tanto en candidatos como en receptores. Para empezar, en candidatos, un candidato frágil tiene un riesgo 2.2 veces mayor
de ser removido de la lista o de morir antes de trasplante pulmonar. También tiene un riesgo de 7.5 veces más alto de morir en el primer año después de trasplante y 3.8 veces más alto de morir antes de los 4 años de trasplante. Ahora, en cuanto a receptores, los receptores que son frágiles al momento de su alta del hospital después de trasplante tienen un riesgo 3.5 veces mayor de ser readmitidos antes de los 30 días de haber salido del hospital y también tienen un riesgo 2.5 veces mayor de morir en los primeros 4 años de trasplante. Ahora, viendo cómo están relacionados estos factores, lo que sucede es que la fragilidad aumenta con la obesidad y con la sarcopenia en candidatos de trasplante pulmonar. Como podemos ver en los círculos rojos, a mayor masa, porcentaje de masa de grasa corporal, mayor prevalencia de fragilidad. De la misma manera, mientras menos masa muscular apendicular esquelética tienen a los candidatos, mayor riesgo de fragilidad. Ahora, esta manera de medir la composición corporal se nos permite al usar densitometría. En la densitometría, lo que podemos hacer es medir cada compartimento, grasa, músculo y hueso por separado. Y se ha definido la obesidad como tener un compartimento de grasa de más del 30% en mujeres, más de 25% en hombres, y la sarcopenia con tener una masa muscular apendicular esquelética, es decir, la suma de la masa muscular de las 4 extremidades, que esté disminuida en hombres y mujeres. Algo importante es que la obesidad y la sarcopenia son comunes en candidatos para trasplante pulmonar y no están reflejados por el índice de masa corporal. Por ejemplo, en esta persona tiene un índice de masa corporal normal, pero tiene 41% de grasa en su composición, es decir, es una persona obesa. En un estudio de 142 candidatos a trasplante pulmonar, en el que nos dimos cuenta que aunque solo 20% de ellos eran obesos por índice de masa corporal, el 75% de ellos eran obesos por densitometría. E inclusive, de los 50% de los candidatos que tenían un índice de masa corporal completamente normal eran obesos por densitometría. Entonces, todos estos pacientes acá en el círculo rojo eran obesos por densitometría. También importantemente, aunque solamente el 5% tenía un bajo peso, 46% tenía sarcopenia. Ahora, afortunadamente, también hemos aprendido que aunque la fragilidad está asociada con aumento de riesgo, la fragilidad es dinámica, no es estática. En nuestra propia cohorte aquí de receptores en la Universidad de California, San Francisco, lo que vimos es que 84% de los receptores que eran frágiles al momento de trasplante, a los 6 meses de trasplante ya no eran frágiles. Es decir, que su fragilidad estaba dada desproporcionadamente por su enfermedad pulmonar. Pero también vimos que 5 a 7% de los receptores que no eran frágiles se volvieron frágiles a los 6 meses de trasplante. Entonces, esto realmente nos está diciendo que hay cambios patológicos que ocurren en el cuerpo, tanto por enfermedad pulmonar avanzada como después del trasplante pulmonar. Y estos cambios patológicos disminuyen la reserva fisiológica y llevan a limitaciones funcionales como la fragilidad, que después aumentan el riesgo de efectos adversos como disminución de la calidad de vida o la muerte. Y es así como tanto los modelos de déficits acumulados como el fenotipo de fragilidad nos sirven para identificar estos pacientes en riesgo. Ahora, realmente, para estratificar el riesgo de complicaciones después de trasplante, es decir, para tener una manera de predecir cuáles son los pacientes que les irá bien, cuáles son los pacientes que tendrán más dificultad, realmente hay que ir más allá de nuestro ojo clínico para reconocer el envejecimiento biológico y la fragilidad antes de trasplante pulmonar. Lo que necesitamos realmente es identificar dónde está cada individuo en el espectro de su reserva fisiológica. Por ejemplo, sabemos que hay personas de 80 años que compiten en triatlones. Entonces, la reserva fisiológica claramente es muy diferente en los individuos. Y segundo, tenemos que tratar de mejorar la reserva fisiológica de cada individuo a lo más que se pueda. Y esto es mediante intervenciones nutricionales para disminuir la obesidad, pero también mediante ejercicio para mejorar la sarcopenia y la fragilidad
y tener un manejo adecuado de comorbilidades. Ahora, la pérdida de peso antes de trasplante se ha visto que está asociada con tener menos disfunción primaria al injerto y con mejor sobrevida. En este caso, un estudio retrospectivo del equipo de Duke, donde documentan la pérdida de peso que tuvieron los pacientes antes de trasplante y vieron que incluso a 7 años de trasplante la sobrevida era mayor en aquellos que lograron perder peso y más en pacientes que tuvieron una pérdida de peso de más del 15%. También hay muchos estudios de varios centros que han documentado los beneficios del ejercicio antes de trasplante pulmonar, por ejemplo, como disminuir la estancia hospitalaria, ayudan a mejorar los músculos de la respiración y también mejoran la fragilidad. También hay varios estudios que han documentado los beneficios del ejercicio después de trasplante pulmonar, es decir, pacientes que han tenido rehabilitación después de trasplante pulmonar y se ha visto que esta mejora la fragilidad. Finalmente, el mensaje con el que quisiera que nos quedáramos es que aunque estamos trasplantando pacientes más complejos, la verdad es que el riesgo de muerte de trasplante ha disminuido con el tiempo. Si ustedes ven aquí en esta gráfica, en la horizontal tenemos la edad del receptor, en la vertical tenemos el riesgo de mortalidad y tenemos 3 eras. La era en azul son los recipientes del 2000 al 2005, la era café son los recipientes del 2006 al 2011 y la línea verde es la era del 2012 al 2017. Y realmente lo que vemos es que un paciente que recibe un trasplante de pulmón a la edad de 70 años, en el 2012 al 2017, la última era, realmente tiene el mismo riesgo de muerte que alguien de 55 años que recibió su trasplante en el 2000 al 2005. Entonces, realmente esta es una invitación para que todos sigamos traspasando fronteras y ayudando a nuestros pacientes a sobrevivir más y mejor. Muchas gracias y esta presentación está dedicada con admiración a la fortaleza de todos nuestros pacientes. Muchas gracias, Aida. A continuación, quiero presentarles a la doctora Cristina Verastegui. Ella es neumóloga del Hospital Vall d'Hebron en España, Barcelona, y su ponencia trata de responder la pregunta si el cuerpo puede ganar, el cuerpo y la mente pueden ganar la batalla contra las neoplasias, infecciones e inestabilidad psicosocial. Adelante. Muy bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Cuando se plantea, ¿no?, esta pregunta que me ha tocado responder, pues probablemente me ha gustado que Aida hiciera mención, ¿no?, a las eras, porque probablemente en medicina tenemos que huir de las afirmaciones categóricas, ¿no?, del sí y del no. Pues probablemente podríamos contestar a estas 3 cosas que, ¿no?, las neoplasias, a las infecciones y con el depende, ¿no? Y cómo ha evolucionado, ¿no?, la medicina, cómo han cambiado nuestros receptores, pues hace que tengamos que afrontar estos retos, y para afrontarlos, sin duda, lo que nos ha ayudado a nosotros, pues como clínicos, son, ¿no?, la experiencia de los compañeros de oncología, si hablamos del cáncer, pero sobre todo pues los consensos, ¿no?, que de forma colegiada pues nos ayudan a tomar la mejor decisión pues para los pacientes, ¿no?, con el objetivo que el trasplante pues alargue la supervivencia, pero que también tengamos una buena función del injerto, ¿no? Y si hablamos de las neoplasias en candidatos a trasplante pulmonar, y me voy a centrar, por ejemplo, ya en el consenso que se publicó en el 2015, aquí ya se hablaba de que era aceptable para trasplante todo paciente que estaba libre de enfermedad al menos 2 años para las neoplasias cutáneas no melanoma, pero todo el resto de neoplasias entraban dentro de un saco de libre de enfermedad más de 5 años, ¿no?, con alguna salvedad para aquellas pues, ¿no?, neoplasias que tuvieran alguna probabilidad más de recurrencia más allá de los 5 años. ¿Qué nos ha dicho la experiencia, ¿no?, los trabajos publicados? Y quizás este es el más representativo en el 2019. Este es un estudio retrospectivo
que quería pues, valorar una revisión de todos los trasplantes pulmonares realizados durante estos 11 años, más de 18.000 trasplantes pulmonares, en los cuales ya se identificaban un 7% de receptores pulmonares que presentaban alguna historia oncológica previa al trasplante. Si se comparaba con una cohorte en la cual no existía neoplasia, si bien es cierto que sí que había una diferencia a la supervivencia a los 5 años, después, si se ve con matices, ¿no? El estudio, pues aquellos que presentaban una enfermedad activa en el momento del trasplante eran los que tenían más probabilidad de morir, y además cuando mirábamos de forma fina la histología y el tipo de cáncer, pues veíamos que las cosas cambiaban. Y esto sin duda ha hecho que en el nuevo consenso que fue publicado este año pasado, en el 2021, hablemos poco de grandes contraindicaciones absolutas, ¿no? Yo creo que es el gran cambio en la publicación de este consenso, ¿no? Las contraindicaciones absolutas, y hablando de la neoplasia, probablemente es la enfermedad oncológica activa con alto riesgo de recurrencia, pero como veis, y también quedan señaladas, ¿no?, el resto de entidades que me tocan discutir, pues la infección extrapulmonar diseminada, la tuberculosis activa, todo esto son contraindicaciones absolutas. Pero ya no hablamos de contraindicaciones relativas, hablamos de factores de riesgo que hacen que el trasplante pueda ir mal. Y entonces, en este caso, pues, ¿no?, el consenso, pues, lo que habla es de derivar a los pacientes a centros con experiencia, es decir, no quitar esa oportunidad del trasplante y, por lo tanto, contemplar la posibilidad del trasplante pues, en aquellos pacientes que presentan pues, infección por abscesos, por burkholderia, pacientes con un VIH que esté controlado, y que demos especial importancia pues, a hacer una evaluación pretrasplante pues, que sea pues, muy acurada. Individualizar cada paciente y cada caso, intentar minimizar al máximo estos factores de riesgo, sin duda serán los que hagan pues, que tengamos un trasplante con éxito. Pero claro, si hablamos de trasplante y de cáncer, la pregunta es cuándo vamos a meter a los pacientes que han tenido un cáncer en la lista de espera. Y esto va a depender de muchos factores, lo podéis ver aquí resumido. Va a depender del órgano que tengamos que trasplantar, va a depender de la inmunosupresión, porque sabemos que es un factor de riesgo para el desarrollo de neoplasia después del trasplante, va a depender de factores personales del paciente, pero va a depender fundamentalmente del cáncer al que nos estemos enfrentando. Y es por eso que el consenso, en base a estos dos artículos que se publicaron, pues probablemente haya tomado ¿no?, estas decisiones y estas diferencias respecto al consenso del 2015. Estos son dos trabajos donde también se colaboran y son consensos de expertos, colaboran oncólogos y hematólogos en este caso, porque es el primer trabajo publicado. Dividen pues, ¿no?, la existencia de melanoma y de enfermedad hematológica, y por ejemplo en el caso del melanoma, pues como pueden ver, pacientes en los cuales el melanoma era in situ son pacientes que inmediatamente podrían empezar la lista de esperas, es decir, que nos fijamos especialmente en los estadiajes y la histología, ¿no? En general y de forma global, en el melanoma se considera un año para aquellos estadios inferiores al 2B y consideraciones especiales para estadios superiores. Hay que tener en cuenta, ¿no?, los nuevos tratamientos, y que incluso hablando del melanoma metastásico tienen una supervivencia con la inmunoterapia, con los nuevos avances en oncología del 50%, ¿no? Probablemente no es el perfil de pacientes, pero sí que es verdad que tenemos que abrir la mente a nuevas oportunidades. En el caso de las enfermedades hematológicas, pues es claro, el consenso 2015 englobaba todas en libre de enfermedad de 5 años. Aquí, como pueden ver, uno de los linfomas más frecuentes, que es el linfoma de células B, es el más prevalente, seguido después por el marginal, por el folicular. 2 años libre de enfermedad se considera un tiempo más que aceptable para que el paciente pudiera empezar la lista de espera, ¿no? Consideraciones especiales caben en el contexto del trasplante renal, por ejemplo, si hablamos de la amiloidosis o del mieloma múltiple, pero bueno, esto yo creo que es un gran cambio respecto a los previos. Si hablamos de otro trabajo publicado en esta línea, pero que quiere agrupar qué hacer cuando estamos hablando de cáncer de colon, de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, solo os voy a señalar algunos. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama,
neoplasias que son prevalentes en nuestro país, ¿no? que representan la primera causa de muerte y también los primeros diagnósticos de cáncer en la población afectada. Pues como pueden ver, un carcinoma ductal in situ, por ejemplo, no es necesario dejar un intervalo hasta el momento del trasplante, ¿no? Esto se repite también, por ejemplo, para los candidatos con neoplasia de colon, es decir, estadios y más tempranos, precoces, de bajo riesgo. Son pacientes que tienen una supervivencia a 5 años muy buena y que por lo tanto el intervalo hasta el trasplante se acorta hasta 1 año. Si hablamos, por ejemplo, del cáncer de pulmón, que en nuestros pacientes, todos con una patología respiratoria, ¿no? pues irreversible, en donde el factor de riesgo como el tabaco, en muchos de ellos pues ha sido el condicionamiento del empeoramiento y de su patología, pues como pueden ver, salvo estadios y enfermedad metastásicos que son prohibitivos para el trasplante, pues hay consideraciones en estadios precoces en los cuales hasta 3 años podríamos valorar al paciente para introducirlo en la lista de espera. Estadios pues, más avanzados siempre, ¿no? consideramos los 5 años iniciales que desde el consenso de Orange en el 2006 se consideraban. Les quiero presentar. Este es nuestro equipo multidisciplinar. Cuando nosotros tenemos un paciente de esta complejidad y teniendo en cuenta que el paciente siempre está en el centro de nuestra preocupación, y esta es una imagen de una figura típica de Cataluña, que son los castellers. Es una figura humana que consigue una torre muy alta. Pues veis que somos muchos los implicados en tomar decisiones acerca del paciente, y que recientemente con los cambios en el consenso, con el aumento de la edad en los receptores, pues hemos incorporado a los oncólogos, a los oncólogos radioterapeutas, a los hematólogos en estos comités, ¿no? cuando hay que discutir pues, algún caso concreto. Dejarme compartir, por ejemplo, este caso. Este es un paciente que nos viene a la consulta con una neoplasia conocida, un paciente POC, al cual se le intervino y se le hizo una lobectomía superior derecha por una neoplasia de pulmón diagnosticada 7 años antes, el cual recibió quimioterapia, pero bueno, que además había tenido una tuberculosis y tenía secuelas a nivel radiológico. Este es un paciente que nos llegó ya a la consulta con un tiempo de intervalo desde la neoplasia suficiente, y que además pues, no presentó ninguna contraindicación en el resto de las pruebas que le realizamos. Este paciente se sometió a un trasplante bipulmonar. Los compañeros de cirugía pues, padecieron más por las adherencias pleurales. Esto condicionó un shock hipovolémico por sangrado, pero bueno, a día de hoy el paciente está bien, lleva 6 años con un injerto que funciona bien y hace controles correctos habituales. Pero ¿qué pasa cuando el paciente que nos llega a la consulta somos nosotros los que le diagnosticamos una neoplasia? Os voy a compartir, este es otro caso, un varón de 57 años, también EPOC, es fumador, un antecedente de una neo de cuerda vocal al que se le hizo una cordectomía también 7 años antes, que pedimos la valoración por los compañeros que lo seguían y en principio estaba libre de enfermedad, y que en el TAC torácico de la evaluación del trasplante se le vio esta lesión nodular de aspecto pues, ¿no? muy sospechoso en el lóbulo superior derecho. Este señor se le hizo un PET. En el momento en el que se le hizo el TAC, además explicaba cierto componente de sobreinfección respiratoria. En paralelo pues, se le empezó tratamiento antibiótico. Esto para nosotros los neumólogos no es infrecuente, es decir, que muchas veces hay lesiones que aparecen y desaparecen. Y la lesión pulmonar pues, claramente disminuyó, lo que nos daba, pues, si nos orientaba a algo más inflamatorio, pero el PET pues, nos mostró una lesión sospechosa de malignidad en la próstata, que además era tributaria de estudio. Se le hizo una biopsia de próstata que confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata de bajo grado, de buen pronóstico, que en condiciones normales pues, podría ser quirúrgico, pero que en un paciente que estaba en puertas, ¿no? de ser valorado para trasplante pulmonar, pues era prohibitivo, ¿no? Este paciente se discutió en nuestro comité, valoramos pues, todas las opciones. En condiciones normales el oncólogo nos dijo que también podría ser subsidiario de no tratamiento, pero dado que el paciente tenía un compromiso de su vida por, ¿no? la enfermedad respiratoria,
se hizo un tratamiento activo, se le hizo radioterapia. El paciente tuvo que entender que hasta que no completara el tratamiento oncológico no podría entrar en la lista de espera. Finalizó la radioterapia, el paciente empezó la lista de espera y ya lleva un año trasplantado. En principio el oncólogo pues da por curado la enfermedad oncológica. Por lo tanto, cambios de paradigmas y traspasando fronteras. Si nos pasamos al siguiente punto, ¿no? También conflictivo, pero si os dais cuenta ya no aparecen ni en las contraindicaciones absolutas. ¿Qué pasa con las infecciones que históricamente habían sido una contraindicación para el trasplante, como podía ser abscesus, como puede ser la burkholderia, ¿no? Este desequilibrio que se produce porque en muchas ocasiones son infecciones que se encuentran en pacientes jóvenes, pacientes con fibrosis quística y por lo tanto en los que la infección pues, va a limitar y la enfermedad pues, su supervivencia. Si hablamos del VIH, en el consenso del 2015 ya se abría la puerta a poder trasplantar pacientes con VIH siempre y cuando su carga viral fuera indetectable. Estos fueron los primeros trabajos publicados, grupos americanos en el 2015, buena experiencia, en principio no modificación de la terapia antirretroviral y quizás el más interesante es este segundo que les menciono, que se publicó en el Journal of Transplantation en el 2019 y que engloba todos los trasplantes pulmonares torácicos, ¿no? Todos los trasplantes torácicos, 21 corazón, 7 pulmonares y un trasplante cardiopulmonar. La supervivencia, cuando se comparó la cohorte de pacientes infectados por VIH con aquella cohorte no infectados, pues como pueden ver no existían diferencias, es decir, que son pacientes que sobreviven y este artículo en concreto pues, focaliza su interés en 3 focos que probablemente son en los cuales en estos pacientes tenemos que hacer especial interés. El foco inmunológico, si son pacientes que tienen más riesgo de rechazo celular, porque tendemos a lo mejor a inmunosuprimirlos menos. Las infecciones, que en el caso del trasplante pulmonar los episodios de infecciones ¿no? superan al resto de los trasplantes que se mencionan y también la aparición de neoplasias, ¿no? En este caso, pues tuvieron 5 casos de neoplasias, cáncer cutáneo no melanoma, en principio ¿no? Pues, no tan grave, pero otros sí que más severos, como puede ser un glioblastoma o bien un cáncer de próstata. ¿Cuál es nuestra experiencia para compartir? Pues nosotros empezamos a trasplantar pacientes con VIH en el 2018, fue el primer paciente que trasplantamos. Esto es un trabajo colaborativo que hacemos con la red de programas de trasplante europeo y para que se hagan una idea, ¿no? El miedo inicial que había, que probablemente tuviéramos un aluvión de pacientes potenciales con infección VIH y trasplante, pues no es así. Se envió una encuesta a 68 programas de trasplante pulmonar en Europa. Finalmente solo contestamos 25, era una encuesta de 54 ítems y como pueden ver al final solo conseguimos 22 trasplantes totales. Son pacientes que tienen una supervivencia del 79% que se mantiene tanto al año, a los 3 como a los 5 años. Todos se trasplantan con carga viral indetectable. Y un 40% requirió un ingreso hospitalario por infección, ¿no? 5 neumonías, una aspergilosis invasiva y 2 episodios de gastroenteritis. Estamos seleccionando, ¿no? Buscamos la aguja en el pajar, el paciente que a pesar de tener la infección por VIH, que se considera el factor de riesgo, está ideal para que todo lo demás ¿no? la intervención pues, sea lo mejor posible. En cuanto al abscesus, ya hay más trabajos publicados en relación al manejo del paciente trasplantado por esta micobacteria de difícil control. Este es un trabajo publicado en el 2017, sobre todo lo que hace es enfocar la dificultad en el tratamiento, ¿no? La complejidad y la combinación de fármacos que necesitan estos pacientes, con lo cual la toxicidad que eso también conlleva, y el manejo en la inmunosupresión, que muchas veces hace que sean pacientes que vayan menos inmunosuprimidos a un paciente normal. En principio ya hablan de que no es una contraindicación para pensar en el trasplante. En la revisión de los trabajos hasta el 60% de los pacientes se curan y sí que aconsejan evitar las monoterapias en el tratamiento antibiótico para evitar el incremento de las resistencias.
pero no hablan de la disfunción crónica, no hablan de otra mortalidad. Quizás el trabajo más interesante es este publicado a finales del 2020 por el grupo de Edmonton, en el cual en 375 trasplantes pulmonares detectan un 7% de receptores pulmonares que previos al trasplante tenían algún aislamiento de micobacteria, el 20% abscesus, y ellos no observan un incremento de la disfunción en el grupo con infección, ¿no? Probablemente también son grupos más seleccionados porque son pacientes pues más jóvenes, donde compensa, ¿no?, la ausencia de otras comorbilidades que en pacientes más añosos puede ser más fácil que nos encontremos. ¿Qué experiencia tenemos nosotros en Vall d'Hebron con trasplante y abscesus? Hemos trasplantado 6 pacientes, 4 con aislamiento pretrasplante. De estos 6 pacientes, 2 han fallecido después de 2 años de seguimiento y 4 están vivos, un paciente con cultivos negativos. ¿Cuál es un poco la estrategia como grupo que hacemos? Es intentar hacer un tratamiento intensivo antes del trasplante y también en el postrasplante inmediato. Los pacientes se trasplantan siempre sin infección diseminada y vamos pensando un poco en las complicaciones que puedan aparecer para adelantarnos. Pero sin duda lo que hay que hacer es buscar alternativas para estos pacientes y probablemente este trabajo que se publicó en el Nature en el 2019 sea una alternativa al tratamiento para las infecciones de difícil control, ¿no? Este trabajo que trata a una paciente de United Kingdom, pero en colaboración con el grupo de Pittsburgh, trata a una paciente trasplantada bipulmonar en la cual reaparece una infección por abscesus, una infección que es diseminada tras 7 meses de trasplante, y que lo que hacen es hacer terapia con fagos, virus con capacidad lítica para esta micobacteria, con buena respuesta y con buena tolerancia, y como pueden ver en las imágenes, pues con una disminución de la actividad de los focos que se veían previamente. Nosotros en Vall d'Hebron hemos experimentado con bacteriófagos también. Tenemos 2 pacientes tratados con fagos en colaboración con la Universidad de Pittsburgh, a los que bueno, pues les solicitamos que nos buscaran un fago que pudiera vencer la infección frente a los abscesos que teníamos. Y os quiero presentar este caso. Se trata de una paciente de 27 años, una fibrosis quística que estaba colonizada pretrasplante por Pseudomonas, por abscesus, y que por la infección y por el desarrollo de su enfermedad respiratoria finalmente entró en insuficiencia respiratoria y requirió un trasplante que se hizo en noviembre del 2019. Fue una chica que llegó al trasplante con tratamiento antibiótico, sin enfermedad diseminada, y a la que se le empezó una inmunosupresión estándar. Hizo un posoperatorio y una cirugía realmente sin complicaciones, y el 18 de noviembre se le hizo una broncoscopia de control en la que ya volvimos a aislar el abscesus, ¿no? En este caso pues intentamos pues modificar toda la terapia antibiótica. Empezaron, ¿no?, las toxicidades propias, ¿no?, a los antibióticos. Tuvimos que retirar pues, más de uno, con el riesgo siempre del rechazo crónico, porque habíamos retirado pues, un fármaco inmunosupresor para intentar controlar la infección. En medio de todo esto pues, se desata la epidemia del SARS-CoV. Y por lo tanto empezamos un manejo telefónico con la paciente y un contacto con la Universidad de Pittsburgh, consiguiendo que en julio del 2020 tuviéramos fagos disponibles para tratar a nuestra paciente. Os quiero enseñar la evolución del PET. Fue una paciente que no tenía enfermedad diseminada cuando empezamos tratamiento con fagos, que tenía una función pulmonar con un escaso crecimiento porque tenía un BEMS apenas del 28% y una vital del 26%, y con una captación sobre todo pues, a nivel de partes blandas. Al tercer mes, por protocolo del hospital, pues hicimos un PET para saber si pues, íbamos por el buen camino. La verdad es que la paciente clínicamente hizo un cambio espectacular.
y completó un tratamiento de 1 año, un tratamiento que combinamos con tratamiento antibiótico más ajustado y estos son los resultados, ¿no? Tenemos una resolución de la enfermedad a nivel radiológico, a nivel funcional pues ha presentado una ganancia de la capacidad vital de forma significativa y hemos suspendido el tratamiento con los fagos y se mantiene esta respuesta clínica, ¿no? Tanto a nivel funcional como clínico, con ganancia ponderal y mantenemos tratamiento antibiótico porque probablemente pues, la colonización persiste y no queremos pues, que haga una infección. Es decir, que ¿no? hay que buscar alternativas, hay que abrirse a otro horizonte. Y el último punto que me ha tocado tocar, desde luego, es la esfera psicosocial. Hay muy pocos trabajos publicados en trasplante pulmonar y en general en trasplante de órgano sólido. El trasplante y en general todo el proceso del trasplante lo entiendo como una red de soporte. Aquí podéis ver este entramado de brazos. Es muy importante cuando nosotros conocemos al paciente y va a iniciar la lista de espera, pero creo que en el momento en el que el paciente se diagnostica de una enfermedad potencialmente tributaria de un trasplante a lo largo del curso de la misma, creo que también es muy importante pues, contemplar las necesidades desde el punto de vista psicológico que el paciente pues, puede tener. ¿Cuáles son las contraindicaciones que no podemos pasar, que son absolutas en relación a esto y que nos dicen el consenso? Pues aquel paciente que presente un consumo activo de sustancias, creo que esto pues, hace claro que no sea tributario del trasplante, que no sea capaz de cumplir con el tratamiento o cualquier otra condición que vaya a limitar su supervivencia. Pero el resto son factores de riesgo, tenemos que estar atentos y además son factores sobre los que nosotros podemos incidir. Es decir, podemos explicar la enfermedad, podemos buscar pues, ¿no? los recursos para ayudarlos y estos son aquellos sobre los que nosotros podemos hacer un cambio. Este es un trabajo publicado en el 2012, solo quiero ver que vean cómo las necesidades después del trasplante cambian y por eso es importante que evaluemos a los pacientes de forma continua. Cuando el paciente entra en la lista tiene ¿no? generalmente más ansiedad, pero cuando se trasplanta aparecen problemas nuevos y esto nos obliga a buscar soluciones nuevos, ¿no? No solo hay que enfocarse en el paciente, también es muy importante ayudar y ver cómo está la familia, que habitualmente son los principales cuidadores de los pacientes, sobre todo pues, en el post-trasplante inmediato, pero en general también durante todo el seguimiento de los pacientes. Un comentario de esta cohorte en estudio que se publicó en el 2016, un trabajo de Oslo. Aquí, por ejemplo, indican que aquellos pacientes con trasplante y EPOC en los cuales había algún trastorno psicológico, funcionalmente tenían una espirometría que era peor. Y este trabajo que les marco aquí es un trabajo publicado por la Universidad de Chile, en el cual lo que nos hace ver es que el paciente que presentaba ansiedad en el pretrasplante pues puede seguir teniendo distintos problemas de abordaje también necesario en el posttrasplante, ¿no? Delirium hasta el 50%, ansiedad hasta en el 33% y depresión, a pesar del trasplante, en más del 58% de los pacientes. Quizás el trabajo más interesante y con el que me quedo es este. Este es un trabajo de revisión, un metaanálisis que pretende ver dónde se quedan los programas paliativos en los programas de trasplante de pulmón. Y después de hacer una revisión bibliográfica, solo acaban destilando 7 artículos merecedores de la combinación, integración de cuidados paliativos en un programa de trasplante pulmonar. Ya existen programas, y todos lo sabemos en nuestros centros, tanto a nivel de oncología, de una integración precoz de los programas paliativos para hacer una visión más holística del paciente sin que necesariamente esto tenga que significar nada de final de vida, ¿no? Tenemos que intentar cambiar el chip y aprovechar los recursos que tenemos a nuestra disposición. Así que, a modo así de resumen, yo creo que en el tema del cáncer hay que individualizar caso a caso. Es muy importante contar con un equipo multidisciplinar. En el caso de las infecciones, diría que hay que atreverse, que hay que buscar tratamientos alternativos y que nuestros pacientes muchas veces están colonizados por patógenos que son de difícil manejo. Igual tenemos que buscar ¿no? cosas nuevas.
Y a nivel psicosocial, pues está claro, detectar los problemas desde el principio, hacer una integración precoz de los programas paliativos y valorar de forma global al paciente, ¿no? Los recursos humanos, los recursos económicos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y abramos las preguntas que estoy deseando compartir experiencias. Muchas gracias, Cristina. Ambas presentaciones han sido realmente muy ilustrativas, muy claras. Y quisiera entonces aprovechar para compartir con ustedes. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que tengamos tiempo para preguntas. A raíz de esta webinar hicimos una pequeña encuesta a los distintos centros que contestaron afortunadamente muchos de ustedes y que voy a intentar compartirles en breve. Bueno, creo que no tengo la opción de compartir. Así que... Ok, vamos a aprovechar estos 10 minutitos que nos quedan entonces para conversar. Lo que les puedo contar es que de esta entrevista salió realmente una gran diversidad de opiniones y de posiciones de los distintos centros y especialistas que han contestado. Una de las preguntas que tenemos aquí, que no quisiera dejar pasar, es de Jorge Eduardo Chavarriaga. Pregunta: en los pacientes con índice de masa corporal mayor de 35, ¿serían de utilidad los análogos GLP-1 en los meses previos al trasplante para disminuir peso e inflamación asociada al tejido adiposo? Hola, ¿qué tal? Exactamente, Jorge, nosotros también hemos pensado que a lo mejor usar los análogos GLP-1 puede ayudar, como salió ese estudio grande en el New England Journal of Medicine en marzo del año pasado, en el que estos pacientes con obesidad perdieron 15% de su peso corporal en un periodo de 68 semanas. Entonces, todavía es un medicamento un poco nuevo para nosotros. Tenemos que ver que sea algo que las aseguranzas puedan cubrir, que no haya interacciones farmacológicas, pero definitivamente creemos que también es buena opción que vale la pena considerarse. Miguel Ángel Arizapana Arapa pregunta: ¿cómo afecta la desnutrición severa en el trasplante? ¿Recomiendan recuperación nutricional previo para el éxito de trasplante? Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Sí, efectivamente, tienes razón. No solamente la obesidad, sino también el bajo peso están asociados con mayor mortalidad después de trasplante. Lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios es que pacientes con índice de masa corporal de menos de 18.5 tienen mayor riesgo de muerte. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro centro es que esos pacientes que están con muy bajo peso necesitan intervenciones nutricionales. Tenemos una nutricionista como parte del equipo multidisciplinario y en el gran parte de los casos usar ya sea suplementos alimenticios con alto contenido de proteína. También usamos a veces la mirtazapina como un medicamento que ayuda a estimular el apetito. Y finalmente, en casos que realmente es una emergencia nutricional, a veces tenemos que poner tubos de alimentación que los ponemos de la nariz hacia el yeyuno mientras los pacientes están en el hospital o incluso en su casa para que tengan una manera de alimentarse antes de trasplante y ganar peso. Aida, yo quiero aprovechar, Alejandro, quería comentar, claro, porque nosotros también ponemos gastrostomías, pero las tenemos un poco más limitadas o para las FQs, ¿no? Que realmente sí que están desnutridas y que necesitamos de forma rápida, ¿no?, intentar hacer una ganancia ponderal, y también para las esclerodermias, que no sé cuál es, pues, y en las esclerodermias independientemente de su estado nutricional, ¿no? Un poco para garantizar que en el post-trasplante inmediato no vayamos a tener mucho problema. No sé si vosotros también, o cómo actuáis en relación a la esclerodermia, estos pacientes que también en algunos grupos de trasplante se rechazan, ¿no? Porque son pacientes especialmente complejos, es decir, que no cumplirían estos extremos, pero que realmente sí que son extremos, porque hay muchos programas que no los incluyen en su actividad.
Exactamente, Cristina, tienes toda la razón. Esos pacientes con escleroderma son a veces complicados y en esos pacientes desde antes del trasplante nosotros les informamos que muy probablemente van a tener que tener nutrición por tubo. Ya no usamos gastrostomías, lo que usamos más que nada son tubos que van de la nariz hacia el yeyuno y hay pacientes que incluso los mandamos a su casa con ese tubo después de trasplante. Entonces se lo pueden quedar usando ese tubo muchas semanas hasta que estemos convencidos de que su función deglutoria y de que su riesgo de aspiración está controlado con cambios en su estilo de vida muy, muy estrictos. Hay dos preguntas también de los asistentes que hacen referencia a la utilización del ECMO como puente en trasplante y el impacto que esto tiene en la nutrición de los pacientes. ¿Cómo la valorarían, la fragilidad y el grado de nutrición en este tipo de pacientes puente al trasplante con un ECMO? Esos son unos casos bien complicados a veces. Obviamente los pacientes con ECMO pues sabemos que tienen enfermedad muy, muy severa, ¿no? Pero no necesariamente están frágiles. Algo que nos ha ayudado el puente de ECMO, especialmente con la cánula de Avalon que va acá en la yugular, es que nos ha ayudado a mantener esos pacientes ambulatorios. Entonces, nuestra meta es que nuestros pacientes que están esperando en ECMO estén completamente despiertos, ya sea con o sin con traqueostomía o con cánula, pero con ECMO, y los levantamos junto con nuestros colegas de terapia física a que caminen en su cuarto, que marchen en su lugar, y les damos bandas para que trabajen sus extremidades superiores, pero la idea es que esos pacientes no hay que dejarlos que no usen sus músculos y que se pongan frágiles. También valorar la desnutrición es difícil en estos pacientes que están tan críticos porque están en un estado catabólico tan alto que están consumiendo calorías de una manera tremenda. Entonces, estos pacientes generalmente todos tienen el tubo y están recibiendo alimentación durante todo el día. Son pocos los que no tienen suplementación de alimentación de esta manera. Personalmente creo que nutrición, fragilidad se vinculan también sobre todo en regiones, en algunas regiones del mundo, con aspectos sociales y psicosociales. Quizá muchas veces, y lo hemos visto también en nuestra experiencia, el tratar los déficits sociales o psicológicos de algunos pacientes también impactan después en los aspectos nutricionales, incluso al punto de que los pacientes mejoran mucho una vez que reciben simplemente una mejor nutrición. Y pueden salir incluso de lista. Es interesante ver cómo una de las primeras diapositivas de AIDA fue cuáles son las expectativas que tenemos que poner cuando vamos a indicar el trasplante. Sin embargo, no hemos hecho otra cosa que romper esa premisa en cada uno de los aspectos que se han mencionado. ¿Cuáles son, Cristina, AIDA, vuestra visión, vuestro consejos, si se quiere, como centros de alto volumen, para manejar estos pacientes, sobre todo en centros que tienen una menor experiencia o menor volumen de trabajo, para poder traspasar fronteras? ¿Cuál sería su recomendación? Yo creo que, claro, yo he empezado en un programa que ya estaba en marcha, entonces eso juega a mi favor, ¿no? Ciertas ventajas. Pero cuando ¿no? vas a conocer otros sitios y cuando vas a recomendar, yo creo que lo que es muy importante es intentar tener esas redes propias tuyas en el hospital que te permitan pues, consultar y llevar al paciente a la mejor situación, ¿no? Es decir, pues en casi todos los hospitales vamos a disponer de nutricionistas, ¿no? de hacer un soporte nutricional adecuado, ¿no? Los psiquiatras o los psicólogos que nos vayan a ayudar. Algo que yo aprendí de mi jefe, ¿no? Y que también ¿no? decía que para estar ¿no? y tener un programa de trasplante de éxito, también es importante estar en un sitio donde a lo mejor tengas otros programas de trasplante de órgano sólido que ya hayan empezado, porque probablemente esa estructura ya la tengan organizada y tú te vas a poder aprovechar de ella, ¿no? Yo los programas que inician, empezaría por pacientes más sencillos. Tenemos muchos pacientes con patología respiratoria que necesitan el trasplante porque resultados negativos de las primeras actividades, ¿no? que se hagan o de los primeros trasplantes
probablemente jugarán y harán un detrimento de ese programa, porque desmotivará al equipo y porque probablemente los programas nuevos que empiezan están mucho más vigilados, ¿no? desde las direcciones para que tengan buenos resultados. Entonces, yo, bueno, pues el consenso ya lo dice, ¿no? Esos factores de riesgo los limitaría a centros en los que ya tengan cierto bagaje. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Cristina. Creo que algo muy importante es el equipo multidisciplinario. La verdad es que tenemos la fortuna de contar con un equipo en el que tenemos nutricionistas, farmacéuticos de trasplante, trabajadores sociales. O sea, realmente cuidar a estos pacientes no es algo que podemos hacer ni yo sola, ni nadie solo. Esto requiere un equipo enorme de personas, ¿no? Entonces, eso conforme los centros crecen, se va creciendo la experiencia, se va creciendo las posibilidades del centro. Ahora, también algo importante de mantener en mente es que conforme el volumen de trasplante aumenta, de hecho, la mortalidad de esos pacientes disminuye. Entonces, como Cristina dice, primero hay que tratar de ofrecer la oportunidad de trasplante a pacientes que a lo mejor no son tan complejos, pero esa experiencia en el futuro va a servir para ofrecer trasplante a pacientes cada vez con mayor complejidad. ¿Creen ustedes que poder contar con una tutoría de centros de mayor experiencia, centros de menor volumen o menor experiencia, podría impactar en el resultado de estos últimos? Sí, yo creo que, bueno, ¿no? Una cosa que la pandemia nos ha ayudado es la facilidad de comunicarnos, ¿no? El acceso bueno, y además ponernos caras, porque muchas veces, a veces hemos podido hablar por email, pero realmente, ¿no? Poner cara, discutir los pacientes, pues cara a cara es mucho mejor. Yo creo que hacer como un centro mentor, ¿no? Es decir, al que tú puedas, ¿no? dirigirte con las dudas, pues te va a ayudar a ti para adquirir seguridad y confianza, ¿no? Yo creo que eso sí que seguramente esto se puede hacer, y ahora el networking entre centros pues siempre también es la multidisciplinariedad llevada fuera del hospital. Definitivamente, yo creo que la colaboración ha sido lo que nos ha ayudado a todos a mejorar los resultados de nuestros pacientes, y colaboración es cuando leemos las experiencias de otros centros que las publican, pero también cuando platicamos directamente con nuestros colegas. Por ejemplo, yo aprendí mucho, Cristina, sobre cómo ustedes han manejado estas infecciones. Son tan severas de manejar usando fagos. Se ve que ustedes realmente han aprovechado todas esas redes de comunicación con los colegas, y yo estoy de acuerdo, esa es la manera de hacerlo. Ojalá sea este espacio también, ISHLT en español, un espacio de intercambio que nos permita ayudarnos mutuamente para poder ofrecer a nuestros pacientes las mejores oportunidades. Ya creo que ya estamos en tiempo. Son las 5 de la tarde aquí en Buenos Aires. Para el horario que ustedes tengan, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Y los esperamos en el próximo webinar de ISHLT en español, seguramente. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias. Hasta luego, gracias.
Aida, Cristina, ¿están en presión? Sí, hay que